Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el desarrollo de estos estudios bíblicos, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título La sangre de Cristo. Una de las cosas más importantes que la salvación manifiesta es el efecto purificador y limpiador que el nuevo nacimiento tiene en la conciencia. En la salvación, el corazón del creyente es purificado de una conciencia culpable. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Hebreos 10:22. El medio por el cual se limpia la conciencia es la sangre de Cristo. Hebreos 9 del 1 al 14. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer nada por la conciencia. Esos sacrificios no tenían eficacia real para expiar el pecado, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Hebreos 10:4. Simplemente mostraban la fe y la obediencia del adorador mientras presagiaban la muerte de Cristo, que derramaría su sangre como sacrificio perfecto por el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz, por lo tanto, logró lo que la sangre de las cabras, la de los toros y las cenizas de las vaquillas solo podían simbolizar. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Primera de Pedro 2 del 24 al 25. Nuestros pecados le fueron imputados y Él pagó el castigo por ellos. Además, su justicia perfecta es imputada a los que creemos. No quiero mi propia justicia, decía Pablo, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses 3:9. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Romanos 4, del 22 al 24. Por tanto, la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de Él por una eternidad. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. La frase la sangre de Cristo es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús a nuestro favor.
las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que derramó su sangre y murió por los pecadores. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Lucas 22:20. El verter el vino en la copa simboliza la sangre de Cristo, que sería derramada por todos los que creían en Él. Él pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios y ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Jesús dijo: «Consumado es», mientras Él moría, y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Hebreos 9:12. La expiación de Cristo satisfizo completamente las demandas de la justicia de Dios, por lo que el perdón y la misericordia están garantizados para aquellos que recibimos a Cristo con una fe humilde y arrepentida. En Apocalipsis 12:11 dice la palabra de Dios que responder a las acusaciones de Satanás, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. No hay declaración bíblica más grande de confesión de fe que esta con la victoria de Cristo sobre Satanás, que hemos mantenido la confesión de fe y por lo mismo hemos compartido su victoria con los pecados ya borrados y la declaración de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. De esta forma, silenciamos los intentos del príncipe de las tinieblas por intimidar a los hijos de Dios. La voz acusadora de condena y culpa se desvanece ante el triunfo del Calvario. Por tanto, hoy te invito a declarar firmemente tu fe en la obra cumplida de la cruz y participar constantemente en la victoria de Cristo en el poder de la cruz. Dios nos ha declarado justos y victoriosos por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios.